Ya, a ver, muy bien. A ver, la clase pasada habíamos visto lo que son los tipos de oraciones, qué es lo que manifiestan o con qué nombre se les llama a las expresiones que nosotros mencionamos en ciertos contextos, ¿cierto? Tenemos las oraciones enunciativas. Cuando hablamos de qué, Mari, ¿en qué se enfocan o cuál es el objetivo de las oraciones enunciativas? Mari. Miss, ese es algo cuando afirmamos o negamos de lo que nos expresamos o de lo que anunciamos. Depende a cada palabra que nos expresemos. A ver, las oraciones enunciativas dijimos de que son aquellas oraciones o expresiones que nosotros mencionamos cuando damos a conocer algo que está sucediendo, que ya sucedió o que va a suceder, ¿cierto? Y las dubitativas son aquellas que expresan duda, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo, ay, ojalá ingrese o quizás ingrese, desarrollé todo el examen, quizás ingrese, ¿cierto? Entonces, esa es una oración dubitativa, porque estoy haciendo que un, estoy en duda, ¿cierto? Quizás ingrese, ¿no? Exclamativas son aquellas que van a expresar cierta emoción o cierta afectividad, ¿no? Pero con énfasis. Y las desiderativas es cuando expresen deseo, ¿ya? Cuando yo digo, ojalá ingrese a la universidad, ¿cierto? Entonces hemos visto lo que son las clases de oraciones, ¿cierto? ¿Cierto, chicos? Ahí me parece que nos quedamos. ¿De qué más habíamos hablado? Flor Mori, Gilmer. Flor. Aquí estoy mi estructura del sujeto, es como modificador o núcleo. Exacto. Habíamos hablado también sobre la estructura del sujeto, ¿no? De qué está compuesto, cómo es que se está desarrollando dentro de una oración. Recuerden que una oración está compuesta por sujeto o núcleo, por adjetivos, por verbos, ¿cierto? Por pronombres, ahí tenemos los modificadores directos, los modificadores indirectos. Recordemos que los modificadores directos son aquellas características que nosotros damos del sujeto, pero sin ningún enlace, mientras que los modificadores indirectos sí hacen uso de los enlaces, ¿cierto? Muy bien. De ahí habíamos hablado lo que es la acentuación general, ¿cierto? Chicos. Miss, ¿es reglas generales de la tildación? Reglas generales de la tildación o acentuación, ¿sí? Ok. ¿Cuáles son aquellas reglas? ¿Mm? Aquellas son cuando son graves o llanas. Tilde también puede ser en las esdrújulas. Ya, agudas, graves, Tildación. Sí, esdrújulas, agudas, sobresdrújulas, ¿ya? Y habíamos hablado, ¿cuándo decimos que una palabra es aguda? ¿Mm? aguda es una palabra cuando termina en NS vocal. A ver, un minuto, por favor, disculpe.
Ya, a ver, chicos, estábamos hablando sobre la acentuación o tilación general, ¿cierto? Para nosotros saber cuándo una palabra va a llevar tilde o no, nos tenemos que basar en ciertas reglas, ¿cierto? Lo que su compañera nos mencionaba era que había las agudas, las graves, las esdrújulas y las sobresdrújulas. Ahora, las agudas, ¿cuándo se deben de tildar? ¿O a qué llamamos palabras agudas? Cuando llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Exacto, cuando llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba, ¿ya? Y solamente se van a tildar aquellas que terminan en N, S o vocal. Ya, yo no puedo decir que quizás una de las agudas o que puedo tildar siempre y cuando termine en otra consonante que no sea N, S vocal. Ahí yo ya no tildaría, ¿cierto? Solamente aquellas que van a terminar en N, S o vocal, ¿sí? Ahora, las graves, ¿cuándo yo las tildo y cuándo no? Chicas, ¿cuándo tildo yo las graves? ¿Mm? Cuando terminan en cualquier consonante. Puede ser también en SN y vocal. No, no, no. La primera está bien. Cuando terminan en cualquier otra consonante distinta a la N, S o vocal, ya ahí yo las puedo tildar. Pero si hay palabras graves que terminan Disculpe, no me había dado cuenta bien. N, S o vocal, ahí yo no las tildo, ¿ya? Porque es una palabra grave. Y las graves se tildan solamente desde cuando no terminen en N, S o vocal. En otra consonante, sí, ¿ya? A ver, Stephanie. Stephanie Ríos. Stephanie. Gilmer. Gilmer Velarde. Gilmer. Señorita, sí, estoy presente. Ah, ya, Gilmer. Señorita, buenas tardes. Buenas tardes, Gilmer. A ver, una pregunta, ¿no? ¿Cuándo yo debo de tildar las esdrújulas? Llámale tú a tu papá, te hija. No, mis, disculpe, no estaba en la siguiente clase. Gilmer. Bien, yo estoy ingresando recién, la semana anterior no estuve, pero... Ah, no han estado la clase pasada. A ver, No estuve. Juan Vázquez. Disculpe, Juan. señorita. Yo había ingresado, no sé por qué momento, me ingresé con la otra Miss en matemática. No llevé esta clase. Ah, Sí, no te disculpe. conectaste a esta clase. Ya, no te Sí. preocupes. A ver, como me parece que la mayoría está acá, igual les voy a compartir pantalla para que logremos visualizar más que todo lo que es la tildación, ¿sí? Porque ya con eso yo culmino lo que es el área y vamos a desarrollar algunos temas del curso de razonamiento verbal. Ya, a ver, vamos a hacer una explicación bastante práctica y hemos recapitulado todo lo que hemos estado viendo la clase pasada. Recordemos, las reglas generales de la tildación son 4, se va a basar en 4. Son agudas, graves o llanas, esdrújulas y sobresdrújulas. Cuando nosotros hablamos de palabras agudas, son aquellos que van a tener el acento prosódico. Prosódico, ¿por qué? Porque según la acentuación general, hay dos tipos de acento. Acento prosódico, aquellas que simplemente tienen mayor fuerza de voz, y el acento ortográfico, ¿ya? Nosotros aquí llamamos acento ortográfico, es que toda palabra, toditas las palabras, sin excepciones, tienen acento prosódico, más no solamente algunas palabras tienen acento ortográfico, ¿ya? ¿Qué quiere decir ello? Que yo, por ejemplo, tengo la palabra causa, la palabra causa. ¿Qué tipo de palabra? ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? En el En la A. CAUMI. ¿En la A? ¿En qué sílaba? Disculpe, Miss, ¿qué palabra dijo?
Causa. En la A, Miss, al La inicio. última. En la A última. ver, en la sa, ¿yo digo causa o digo causa? En la Es U. cao, May. Cau, ¿ya? En la sílaba cau. Ahí es donde yo tengo la mayor fuerza de voz. Pero yo, ¿por qué esa palabra no la voy a tildar? Porque es una palabra grave y termina en vocal. Y las graves nos dicen que las palabras que tengan la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba y terminen en N, ese vocal, no las tildo. Si terminan en otra consonante, ahí sí las voy a tildar, pero si terminan en la consonante NS o en la vocal o en alguna vocal, ahí sí no las tildo, ¿ya? Y las esdrújulas sí llevan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba, pero se tildan sin excepciones, ¿ya? Si mi palabra tiene la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba, yo automáticamente la tildo porque es una esdrújula, ¿ya? Y las sobresdrújulas son aquellas que llevan la mayor fuerza de voz en la tras antepenúltima, ¿ya? En el cual también se van a tildar todas sin excepción. Por ejemplo, América. América es una esdrújula, tiene la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Y cuando yo digo cuídaselo, cuídaselo también se tilda porque en la tras antepenúltima sílaba, porque tiene la mayor fuerza de voz ahí, ¿cierto? La tilde, ¿dónde va? Donde tiene el acento prosódico, ¿ya? Y como yo leo de esta manera. A ver, les voy a mostrar. A ver, para yo saber cómo es que va a última, antepenúltima, tras antepenúltima, penúltima, de esta manera tengo que hacerlo. Ya, ¿me avisan por favor si se logra visualizar mi pantalla? Sí, sí, sí. Ya, a ver, yo de esta manera leo, ¿ya? La última sílaba es la del circulito de color naranja. La penúltima sílaba es el que le sigue detrás del color verde. La tras antepenúltima ya es detrás también del verde y la última, la es última, penúltima, antepenúltima y tras antepenúltima. Se pueden guiar del puntero o de la pluma del cual yo estoy haciendo uso. Esta es la última de U, esta es la penúltima, esta es la antepenúltima, y esta es la tras antepenúltima. ¿Dónde tienen la mayor fuerza de voz las agudas? Aquí, en este de acá, en la última sílaba. Ahí, si mi tono de mi acento prosódico, o si mi acento está en la última sílaba, que es este anaranjado, va a ser una palabra aguda, ¿cierto? Va a ser una aguda. Pero si está acá en la penúltima, ¿qué tipo de palabra va a ser? En la penúltima, ¿qué tipo de palabra va a ser si está el acento en la penúltima sílaba? Penúltima. Ya, pero ¿qué tipo de palabra es si su acento está en la penúltima sílaba? Adrújala, ¿no es? Cuídame, ¿Cómo? cuídame. No. ¿Qué tipo de palabra? De las 4 que hemos visto, ¿qué tipo de palabra va a ser aquella que tiene el acento en la penúltima sílaba? Adrújala. No. Es grave, Miss. Es grave, ¿ya? Es grave, ¿ya? Aquí, si tiene el acento acá en la penúltima sílaba, va a ser grave. Si tiene la antepenúltima, Esdrújula. ahí será esdrújula,
¿Ya? ¿Y si es en la atrás antepenúltima? Si es en la atrás antepenúltima. Chicos, si es en la atrás antepenúltima, ¿qué tipo de palabra es? ¿Mm? ¿Qué tipo Aguda. de palabra es cuando tiene la mayor fuerza de voz en la atrás antepenúltima? Ya hicimos. Aguda, grave, Aguda. esdrújula, ¿qué falta? Sobre esdrújula. Sobre. Esdrújula. Sobre, Sobre esdrújula, ¿ya? Es esta de acá. Ahora, las agudas solamente voy a tildar siempre y cuando terminen en ¿qué dijimos? En la última sílaba. Ya, pero si tiene el acento ahí, pero cuando terminan en ¿qué? ¿Cuándo las tildo yo? En vocal. Perdón, en S o N o vocal. En la En última vocal. NSO vocal, ¿cierto? Ahora, las graves, ¿cuándo yo las tildo? ¿Mm? ¿Cuándo yo las tildo las graves? Cuando terminan en consonante, que no sea S, N vocal. Cuando terminan en cualquier otra consonante que no sean en NSO vocal. ¿Y las esdrújulas cuándo tildo yo? Cuando está en la antepenúltima sílaba. Cuando está en la antepenúltima sílaba y todas se tildan sin excepción, Sin ¿cierto? excepción. Y las sobresdrújulas de la misma forma. Todas se tildan sin excepción, ¿cierto? Esas dos únicas, solamente tengo que cosa, que identificar dónde está mi acento. Si mi acento está en la antepenúltima, yo las tildo. Pero si está en la atrás antepenúltima, también las tildo. Solamente las graves y agudas tengo que recordarme en qué momento tildar. ¿Ya, chicas? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, Miss. Todo claro, ¿verdad? Muy bien. Bueno, espero sinceramente que les haya quedado claro este tema. Para ello vamos a practicar. Ya les voy a compartir mi pantalla, les voy a mostrar unas palabras para que ustedes lo puedan desarrollar y así me puedan decir qué tipo de palabra es. ¿Ya? Ya, a ver. Me avisan, por favor, si logran visualizar mi pantalla, ¿ya? Ya, a ver, estas palabras que yo les estoy mostrando, ustedes me la van a tener que silabiar y identificarme qué tipo de palabras son, ¿sí? Miss, no se ve su pantalla. A ver. Ya, a ver, ahí, ¿lo pueden observar? Sí. Ya, ahora sí. Son esas 5 palabras, no les va a tomar mucho tiempo, en la cual yo voy a ir llamando y me van a mencionar en qué palabra, en base a lo que les he explicado, en qué palabra, en qué sílaba tiene la mayor fuerza de voz y qué tipo de palabra es.
5 minutitos, ¿ya? 5 a 4 minutos exagerando. Por favor, todos a trabajar, que voy a llamar uno a uno, ¿sí?
A ver, chicos, ¿ya está? ¿Terminaron? ¿Terminaron, chicos? Un momentito, Miss. Ya, a ver. Les voy a esperar, no se preocupen. ¿Ya está, chicos? Creo que es suficiente tiempo, ¿verdad? Ya, a ver, chicos, vamos a iniciar, ¿sí? Suficiente tiempo creo yo, ¿verdad? A ver, Mari, empezamos con la primera palabra, Mari Lucano. Cuaderno, ¿dónde tiene cuántas sílabas tiene? 3. ¿Ya? ¿Cómo se separaría? A ver, ¿te escucho? Q-A, ¿Ya? D, no, separado, o sea, la C y la A, No, así, luego ¿verdad?
y ¿Así? luego la D, la R, solito AN, sí. Así como está, ¿verdad? Lader. Sí. Muy bien. ¿Y dónde tiene la mayor fuerza de voz? Cuá. En la DER. Cuader, no, ¿cierto? No. Entonces sería en la der, ¿verdad? La der sería. ¿Y qué tipo de palabra sería si tiene el acento? ¿En qué sílaba tiene? Aguda. ¿Sería aguda? ¿Sería aguda? Esdrújula, Miss, esdrújula. No, no. A ver, primero, hay que reconocer en qué número de sílaba tiene la mayor fuerza de voz. ¿En la última, penúltima, antepenúltima o tras antepenúltima? En la antepenúltima. ¿En la antepenúltima? A ver, ¿cómo cómo leo yo? ¿Qué les dije? Les comenté de esta manera, ¿no? Vean el puntero láser. Esta sílaba no, ¿qué número de sílaba es? ¿La última, penúltima o tras antepenúltima? Es la última. La última. ¿La der qué tipo de sílaba es? Antepenúltima. ¿Antepenúltima o penúltima? Perdón, penúltima. 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 ¿Y el cuá? ¿Cuá sería? Penúltima. Antepenúltima, ¿ya? Ahora, su compañera nos dijo que lleva la mayor fuerza de voz en der. Si lleva la mayor fuerza de voz en der y es la penúltima sílaba, ¿qué tipo de palabra es? ¿Mm? ¿Qué tipo de palabras sí tienen la... ¿Cómo? Esdrújula, ¿no? No, esdrújula no. Si fuese esdrújula, su sílaba tónica debería ser en la antepenúltima, que es cuá. Der es penúltima sílaba. ¿Qué tipo de palabra es? Es aguda, Miss. Perdón, es grave. Es grave. ¿Y por qué no la tildo? ¿Por qué cuaderno no lleva tilde? Porque termina en consonante. No, no está terminando en consonante. ¿Mm? Porque no termina en NS o vocal. A ver, chicos. Recordemos. Apaguen su micro, por favor. Ya, gracias. A ver, habíamos estado hablando. Cuando yo digo que mi palabra es grave y tiene en la penúltima sílaba tiene la mayor fuerza de voz, no la tildo. ¿Por qué? Porque está terminando en vocal. ¿Y qué me dice mi regla de las graves? Que yo solamente voy a tildar una palabra cuando es grave, pero si es que no termina o si es que termina en una consonante distinta a la N, S o vocal. Aquí está terminando en vocal, por ende yo no la tildo. ¿Ya? Si terminara en otra consonante, sería la C, sería la Z, la P, la M, la N. Si terminara ahí, yo automáticamente la palabra la tildo siempre y cuando tenga la penúltima sílaba. Pero acá termina en vocal, por eso yo no la tildo. Ahora sí, ¿quedó claro? ¿Sí, Mari? Sí, Miss. Ya, ahora, Juan. Juan. Dígame. A ver, la siguiente palabra, masa. ¿Cuántas sílabas tiene? 2. 2. Sería ma. Masa. ¿Verdad? Muy bien. ¿Y dónde tiene la mayor fuerza de voz? En ma. En la ma, ¿cierto? Y como lleva en la ma, automáticamente yo digo ¿qué? ¿Qué tipo de palabra es?
¿Qué tipo de palabra es? ¿Mm? Agudas, agudas. No, no, no. Reciencito acabamos de hablar de qué es una aguda y qué es Tónica. una grave. Sí. ¿Qué tipo de palabra es? Grave, aguda, Grave, esdrújula y grave, sobresdrújula. grave, Grave, grave. ¿por qué? Porque mi sílaba tónica está en la en la penúltima sílaba, ¿cierto? Y no tildo Sí, porque sí, también termina en vocal, ¿ya? sí. Muy bien, gracias Juan. Juan, ¿con quién me dijiste que estabas? Disculpa. Con Sara Beatriz, mi esposa. Ya, Sara. Sara, a ver, la tercera palabra, pícaro. ¿Cuántas sílabas tiene? Sara. Tiene 3. Ya, ¿cuáles son? Pi, La P, la K, la R, O. pícaro. Muy bien. ¿Y dónde tiene la mayor fuerza de voz? ¿Mm? ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? Sara. Sara. Sara, Juan, ¿Sara está ahí? Sí, dígame, profe. A ver, pícaro. Tiene 3 sílabas. ¿Dónde Pi, tiene la mayor fuerza de voz? en pi, Pi. Muy bien. ¿Y qué tipo de palabra es si es que tiene la mayor fuerza en pi? ¿Qué número de sílaba es? esdrújula, Es esdrújula. Entonces, ¿qué hago yo? Si es esdrújula, ¿qué le falta? la tilde, La tilde. La tildo automáticamente, porque todas las esdrújulas se tildan, ¿cierto? tilda, sí. Muy bien. Excelente, Sara. Muy bien, gracias. Flor Mori. Flor. Sí, sí, Muy mis, bien. aquí A ver, está. muy bien. A ver, la siguiente palabra, teclado. ¿Cuántas sílabas tiene? 3, mis. ¿Cuál sería? Esdrújula. La No, no, CLA, no. la D y la O. Teclado, Claro. 3 sílabas, ¿cierto? Ya, muy bien. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? ¿O dónde tiene la Cla, sílaba tónica? cla. En la CLA, Miss. En la, En la en la cla, segunda. en la segunda. A ver, yo digo teclado, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué tipo de palabra sería si está ahí? ¿Mm? Esdrújula. No. Ah, perdón, grave o llana. Grave, ¿cierto? Sería una palabra grave. ¿Por qué? Grave. Porque mi mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba. Muy bien, gracias, Flor. Y no la tildo, ¿por qué? Porque termina en vocal. ¿Ya? Ahora, Stephanie Ríos. Stephanie. Miss. A ver, Stephanie. Es Cosecha, la siguiente palabra, cosecha. C y ¿Cuántas Chami. sílabas tiene? ¿Cuántas sílabas tiene cosecha? ¿Mm? ¿Flor? Digo, Stephanie. A ver, Stephanie me parece que no se puede conectar. A ver, María Isabel. María. María. En la cha, Miss, En la cha. A ver, ¿cómo digo yo? ¿Cosecha? ¿Digo así? ¿Cosecha? ¿O cómo digo? cosecha, co, Cosecha, cha, ¿cierto? en la C, Cose en la C. Muy bien, en la C. Por ende, ¿qué tipo de palabra es?
¿Qué tipo de palabra es? Penúltima. Ya, está en la penúltima sílaba, pero ¿qué tipo de palabra es? Grave, aguda, esdrújula, sobresdrújula. Es grave. Es grave. Muy bien. Y no la tildo, ¿por qué? Porque también termina en vocal, ¿cierto? Muy bien. Espero sinceramente que les haya quedado claro. Vamos a pasar al otro tema. ¿Sí? A ver. A ver. Me avisan, por favor, si logran visualizar mi pantalla. ¿Logran visualizar mi pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, Miss. Ya, muy bien. Vamos a hablar sobre un tema sobre el significado de las palabras. Pero cuando yo, por ejemplo, digo la palabra bella y bonita, ¿cuál es el significado de ambas palabras? Disculpe, una consulta. ¿Es en el mismo cuaderno o en otro ya? Sí, en el mismo, no hay problema. Ah, ok. Gracias. Ya. Muy bien. A ver, cuando yo les digo bella y bonita, ¿cuál es el significado de cada una de esas palabras? ¿O significan igual? No, Bella y bonita, ¿qué significan? ¿Significan lo mismo? ¿Tienen un mismo significado o un significado contrario? ¿Mm? Lo mismo, Miss. Es lo mismo. Lo mismo, ¿verdad? Pero si yo digo día y noche, ¿los significados varían o no? Sí, Miss, es diferente. Ahí, exacto, varían. Entonces, el día de hoy vamos a tocar el tema sobre los sinónimos y los antónimos, ¿ya? Los sinónimos son aquellas palabras que van a contar con un significado parecido. Pueden ser diferentes palabras, pueden sonar distintos, se escriben distinto, pero su significado es parecido. Por eso les decía, ¿no? Si yo te digo bella, bonita, las palabras se escriben distintos, pero si yo digo, por ejemplo, atleta, deportista, también son palabras distintas, pero su significado es parecido, ¿cierto? Es igual. Por ejemplo, dice, cuando nosotros hablamos de sinonimia, vamos a considerar la base significativa de un término. ¿Qué quiere decir eso? El significado de la palabra, ¿ya? Se puede asignar cualquier significado o un significado de acuerdo al contexto en el cual nosotros nos estemos refiriendo cada palabra. ¿Ya? Yo digo atleta o deportista, ambos son nombres que se les da a los deportistas, a los que hacen deporte, ¿cierto? O alguna actividad física. ¿Ya? Entonces, ese es el sinónimo. Sinónimos o sinonimia es a palabras que tienen significado parecido. ¿Ya? Dentro de ello, vamos a conocer 3 tipos de sinónimo el día de hoy. Sinónimos absolutos, sinónimos parciales. ¿Por qué tienen tipos? Porque esto va a variar según el contexto y según cómo nosotros damos el significado de la palabra, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de sinónimos absolutos, son aquellas palabras que van a compartir significado realmente parecidos, ¿ya? Realmente parecidos. ¿Qué quiere decir ello? Entre las cuales es posible encontrar alguna clase de diferencia, pero va a ser mínima, ¿ya? Va a ser mínima. Por ejemplo, cuando yo digo, pidió una bicicleta como regalo de Navidad, me encantó el obsequio que me diste. Pidió una bicicleta como regalo de Navidad y me encantó el obsequio que me diste. En la primera oración, regalo, ¿qué significa? ¿Mm? Mari, en la primera oración, ¿qué significará regalo ahí? ¿O en qué contexto está? ¿O con regalo y obsequio tienen un mismo significado? Sí, es el mismo. Es el mismo, ¿cierto? Sus significados son realmente parecidos, porque yo puedo decir, me pidió una bicicleta como obsequio de Navidad o como regalo, y en la segunda también puedo decir, me encantó el regalo que me diste, ¿cierto? Entonces, ambas palabras significan lo mismo y tienen su mismo significado. Entonces, a eso se le conoce como sinónimos absolutos.
Ahora, cuando yo hablo de sinónimos parciales, son aquellas palabras que van a intercambiar sus significados de acuerdo al contexto en el cual nosotros nos refiramos, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Digo, la sinceridad es lo que más aprecio en las personas. Te hablo con toda franqueza, amigo, ¿cierto? Entonces, ambos tienen significados parciales, dependiendo cómo yo me estoy refiriendo o en qué contexto me estoy refiriendo. Ya, eso es por parte de sinónimos absolutos y sinónimos parciales. ¿Sí? Eso es cuando, siempre y cuando nosotros hablemos de una sola palabra, ya de una sola palabra y no tengamos que cambiarla. Mientras que los sinónimos contextuales va a variar su significado, pero dependiendo del contexto en el cual nosotros nos estemos refiriendo, ¿ya? Van a ser presentados dentro de una oración, como lo hemos venido viendo en en parte de los ejercicios. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Dice, son aquellos ejercicios en los que se presenta una oración en la cual uno más términos se encuentran resaltados, cuyo significado se centra según el contexto. Entonces, yo voy a encontrar dentro de las oraciones que me muestran y me dicen, no, identifica o cambia por otra palabra, por otro sinónimo de las palabras resaltadas, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, dice, con los trabajos de prevención se trata de que los fenómenos naturales no nos golpeen tan duro esta vez. La palabra duro, ¿con qué otra palabra yo podría cambiarla? Suave. ¿Mm? Chicos, Suave. Fuerte. no. Acá estamos hablando de sinónimos. Sinónimos. Duro. Ya, Duro, dice, fuerte, no nos por ejemplo. golpeen tan duro esta vez. ¿Qué dice los fenómenos naturales? Ahí, esa palabra duro se refiere a la gravedad con la que afrontamos quizás algún terremoto, sismo, aluvión, ¿cierto? Entonces, en eso se basa el contexto de la palabra. Entonces, yo tengo que buscar una palabra similar que tenga un significado parecido a duro, ¿cierto? Fuerte, Miss. Fuerte. Tan fuerte, exacto. Puede ser tan fuerte esta vez, porque acá no te está diciendo que te están golpeando con algo, ¿cierto? Simplemente lo está haciendo a grandes rasgos. Ya, por ejemplo, a ver, practiquemos. En la primera oración dice, recuerdo que mi padrino, cuando llegaba de cumpleaños de mi papá, con algunos cupazos de cerveza, se encontraba beodo y bailaba de manera graciosa. Ahora, ¿cuál es la palabra resaltada acá? La palabra resaltada es beodo. ¿Ya? ¿Yo cómo la cambiaría? Por embriagado. ¿Con cuál? ¿Con alcohólico, embriagado, emotivo, dipsómano, festivo? Con embriagado, Miss, con embriagado. Con embriagado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque beodo, ¿qué significa? Borracho. Borracho, ¿verdad? De una manera coloquial le decimos borracho al beodo, ¿no? Entonces, yo como alcohólico no podría ser porque ya sería una enfermedad, dipsómano tampoco, emotivo no tiene nada que ver ahí, festivo mucho menos, entonces yo digo, recuerdo que mi padrino, cuando llegaba al cumpleaños de mi papá, con algunos cuantos vasos de cerveza, se encontraba embriagado y bailaba de manera muy graciosa. Esa cuadra mucho mejor, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer dentro de un tema de sinonimia contextual es que la palabra que yo elija debe de compartir un mismo significado con la palabra resaltada, pero al mismo tiempo la palabra que elija debe de guardar sentido y coherencia a mi texto. Yo no puedo colocar una palabra si es que no tiene sentido y coherencia a mi texto, ¿ya? Ahora, en la siguiente, en la 2. A ver ustedes, la palabra resaltada ahí es bastardo. La palabra resaltada ahí es bastardo. ¿Con cuál lo reemplazaríamos? ¿Mm? Hijo. Con ilegítimo. Con ilegítimo. ¿Por qué? Porque bastardo es un hijo fuera de un matrimonio, Fuera ¿verdad? de un Entonces, matrimonio.
Exacto, cuando yo digo su mejor amigo en un momento de discusión lo había llamado ilegítimo, humillación, dolor y desilusión inundó su mente, pues ahora todos sabían que sus padres no eran casados, ¿verdad? Entonces ahí la palabra quería sería ilegítimo, ¿verdad? Y de esa manera yo agrego o obtengo mi respuesta, ¿cierto? Hasta ahí todo claro, chicos, ¿alguna duda? Sí, Sí, creo que es Todo más fácil que todos. Ya, muy bien. Entonces, sinónimo es aquellas palabras que tienen significado parecido, mejor dicho, un significado mismo. Ya cuando yo digo, por ejemplo, sereno, calma. Ambos significan calma, tranquilidad, ¿cierto? Entonces, comparten un mismo significado. Lo contrario a ello, vamos a ver lo que son los antónimos, ¿ya? Antónimos, como su mismo nombre dice, es que están opuestos, ¿ya? Viene de dos voces griegas, anti y ónimo, ¿ya? Si por un lado teníamos los sinónimos que se comparten el mismo significado, los antónimos es lo contrario de ello, que van a estar opuestos, son aquellas palabras con significado opuesto. Si yo digo día, su antónimo, ¿cuál será? Noche. Si yo digo suave, su antónimo, ¿cuál será? Duro. Duro, cierto. Ahora, si yo digo, por ejemplo, blanco, su contrario, Negro. 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 Si yo digo bonita, Fea. fea. Si yo digo tierno, Renegón. no, tierno. Lo contrario a tierno, Malo. malo. salvaje. ¿Ya? Ay, Una persona salvaje. tranquila, lo contrario es salvaje. ¿Ya? Entonces, acá justo está en el ejemplo. Por ejemplo, les muestro, ¿no? Al conejito y al león. Son dos objetos o dos animales opuestos. El conejo es tierno y el león o el tigre, mejor dicho, el tigre es salvaje, ¿cierto? Entonces son antónimos, se oponen, ¿ya? Ahora, igual que los sinónimos, vamos a tener tipos de antónimos, antónimos graduales, que también todos los tipos, tanto de sinónimos como de antónimos, varían según su significado nada más. Antónimos graduales son aquellos que van a tener la misma referencia de significados. ¿Qué quiere decir eso? Que van a compartir el mismo campo semántico, de acuerdo a qué se refiere. Si yo me digo fuerte, lo contrario, ¿qué será? Que nos Débil. débil. Pero ambos, ¿qué comparten? Ambos están hablando sobre la capacidad quizás de una persona, ¿cierto? No se salen del contexto. A esos llamamos antónimos graduales, ¿ya? Y los antónimos complementarios son aquellos en los cuales uno va a eliminar de manera instantánea el otro. ¿Qué quiere decir? Que se van a separar del campo semántico. Por ejemplo, cuando yo digo hombre, mujer, ¿cierto? Son cosas muy distintas. Ahí sí, a grandes rasgos son cosas o personas muy distintas, ¿cierto? Se separan por completo. No comparten absolutamente nada. Y antónimos recíprocos son aquellos que se van a designar una relación desde el punto de vista opuesto. Ya, por ejemplo, dar es a recibir, ¿cierto? Y así, varían según su significado. Ya esos son los tres tipos de antónimos que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Para qué? Para poder buscar cuál es el antónimo coherente. Porque ¿en qué nos ayuda esto? En que los ejercicios, por ejemplo, cuando tengamos de palabras solas, voy a tener que identificar, ¿no? Me dice, identifica o coloca el antónimo de la siguiente palabra y te dan ciertas alternativas. Entonces tú tienes que ver, ¿serán antónimos graduales, son complementarios o son recíprocos, ¿ya? Y por último tenemos a los antónimos contextuales, que es la misma definición de los sinónimos contextuales. ¿Por qué? Porque se usa en base a una oración. Ya no son solamente las palabras, sino está dentro de una oración. ¿Ya? Sino que acá buscamos ya lo contrario. Acá dice, solo ha heredado estas tierras por ahora baldías, pero estamos seguros de que alguna vez las labrará. Ahí, baldías, ¿qué significará? ¿Mm? Baldías, ¿qué significará? Chicas, Productivas.
No, baldías ahí significa, yo como saco el significado de mi palabra, automáticamente lo contextualizo. Si digo, solo ha heredado estas tierras, por ahora baldías, pero estamos seguros de que alguna vez los labrará. ¿Qué quiere decir eso? Que él está mencionando que no lo está trabajando la tierra, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir baldías? Que es una tierra reseca, que no está sembrado, se podría decir, ¿no? Entonces, lo contrario a ello, ¿cuál sería? Fértiles, productivas, cultivas, prolíficas, inagotables. Cultivas. No, Productivas. serían fértiles, porque baldías, como les dije, es un terreno seco, sin producción. Entonces sería fértiles, ¿ya? Y también podría variar entre productivas, pero tenemos que identificar cómo es que está en mi contexto y si guarda sentido y coherencia con lo que yo estoy refiriéndome, ¿ya? Solo ha heredado estas tierras por ahora productivas o fértiles. Fértiles, Soraya. Fértiles, pero estamos seguros de que alguna vez ahí cambia por completo el contexto, ¿cierto? La oración, ¿se dan cuenta o no? Entonces, de esa manera yo desarrollo un ejercicio de antonimia contextual, ¿sí? Hasta ahí, ¿todo claro, chicas? Sí, Miss. Ya, muy bien, chicos. Bueno, espero sinceramente que les haya quedado claro, que hayan podido notar las partes más importantes. De igual forma, las clases están siendo grabadas y las pueden visualizar en el YouTube, ¿sí? Nos ganó la hora. Disculpe, me hizo una consultita. Dígame. ¿Usted también da las clases de computación? No, hija, por ahora no estamos dando clases de computación virtuales, no. Pero si necesitan ayuda, escríbanme a mi WhatsApp nomás y yo les ayudo. No hay problema. Ay, ya, profesor, porque los otros como están grabados, ya, pero ese por más que lo recontraleo, Sí, me escriben a mí nomás si están desarrollando. Me sí, escriben porque yo y ya, los otros ya los tengo ya casi todos terminados, mis exámenes solamente me falta matemática y computación. ya, me escriben nada más a mi WhatsApp para yo poderles apoyar, porque si no tienen una máquina, yo les mando preguntas en reemplazo para que lo puedan desarrollar, ¿sí? Gracias, Miss, muy amable. Ya, chicas, me gana la hora, tengo otra clase. Nos vemos la siguiente clase.